Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora nos vemos en otro de nuestros temas del módulo de dirección básica. El tema que vamos a estar revisando en esta ocasión es un tema que se refiere mucho a lo que es ya el concepto de lo que es la manufactura de clase mundial. Ya es un tema que de alguna manera está integrado bajo las características de herramientas específicas. Herramientas específicas que sin duda se van a ir dando en función de las mismas necesidades de la empresa y en función de las mismas bases en las cuales nosotros queremos generar nuestro contexto para lo que es la mejora de nuestros procesos y la mejora del desempeño de nuestra misma organización. El tema se llama manufactura esbelta, Lean Manufacturing. Es un tema que de alguna manera es un tema actual que nos está creando esas mismas necesidades dentro de la misma organización y que para poder pasar de una manufactura normal o tradicional a una manufactura de clase mundial. Vamos a revisar algunas de las herramientas en las cuales van a estar inmiscuidas dentro de todo el proceso productivo. Sin embargo, es de gran importancia ver lo que es la manufactura esbelta. Vamos a ver en nuestra primera lámina lo que es el concepto de Lean Manufacturing. Lean Manufacturing, que es una palabra que vamos a estar utilizando, que es la traducción en español de manufactura esbelta. Lean Manufacturing se refiere a un conjunto de herramientas utilizadas para impulsar la rentabilidad a largo plazo, el crecimiento y la eficiencia, haciendo más con menos. Sin duda esta parte se ve muy involucrada en todo el concepto de manufactura. Sin embargo, también se muestra como muy tonificada en el concepto de organización. Trabajo en equipo es una de las partes muy relevantes dentro de este tipo de manufacturas. El trabajo en equipo y el compromiso de la dirección para poder generar nuevas opciones de manufactura realmente se ven totalmente ligadas a todo lo que es un proceso en el cual vamos a estar inmiscuyendo esas necesidades, esas claves para poder generar una manufactura de clase mundial y una manufactura que realmente nos ayude al crecimiento y a la rentabilidad de nuestro propio negocio. Vamos a ver en la siguiente lámina donde dice que hay una pregunta muy importante. ¿Cómo incrementar la eficiencia sin tener que trabajar más o durante más tiempo? La respuesta a este planteamiento es sencilla, eliminando los desperdicios y evitando el mal uso de los recursos. Realmente todas las técnicas que están involucradas a lo que es manufactura esbelta o Lean Manufacturing son herramientas que se abocan a los costos que nosotros tenemos dentro de nuestra organización, a aquellas actividades en las cuales nosotros podemos emprender, aquellas actividades en las cuales nosotros podemos ir negociando en función de una nueva característica, una nueva forma de trabajo. Una forma de trabajo, si bien todos los trabajos son profesionales, esta es una forma de trabajo especializada. Esta es una forma de trabajo en la cual sí vamos a encontrar, de alguna manera, vamos a encontrar leyes que nos van a regir de la forma en la que vamos a estar organizándonos. Vamos a ver herramientas que de alguna manera nos van a permitir ese vínculo con las personas, pero también ese vínculo con la eficiencia del trabajo y ese vínculo con el crecimiento organizacional que nosotros estamos teniendo. Si nosotros estamos buscando eliminar los desperdicios, si nosotros estamos buscando el no hacer más en más tiempo, sino hacer más con menos, realmente esto no es una tarea fácil. Es una tarea que realmente nos va a involucrar como parte de un concepto de filosofía de trabajo, como parte de un concepto en el cual vamos a ir integrando cada una de las actividades que hoy en día tenemos, que hasta ahora las tenemos como tradicionales, y las vamos a integrar a una forma de trabajo más especializado y a una forma de trabajo totalmente inmiscuida en un proceso controlado.
Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina, donde vemos que la implementación del Lean Manufacturing implica minimizar los procesos que no agregan valor. Realmente esos procesos que no agregan valor los empezamos a entender como procesos totalmente fuera del contexto. Sin embargo, todos esos procesos que no agregan valor, de alguna manera vamos a tratar de que sean realizados en el menor tiempo posible y que realmente el no agregar valor nos genere un valor, pero a aquellas actividades que realmente nos van a dar ese plus, nos van a dar esa ventaja competitiva con nuestros clientes. Tanto como sea posible que sea que algunos casos lleguen a representar el 75% del proceso de fabricación total. Fíjense cómo empezamos ya a ver cifras. Y son cifras estadísticas, son cifras que de alguna manera empezamos a ver que el 25% de las actividades o de las operaciones que agregan valor están realmente polveadas por un cierto número de actividades que no agregan valor. Sin embargo, es una gran cantidad de actividades en las cuales nosotros tenemos que buscar eliminar o disminuir lo que es el desperdicio dentro de nuestra organización. Pasando a la siguiente lámina, vamos a ver que el primer paso de un proceso de mejora consiste en documentar y medir el desempeño actual de las operaciones de la empresa. Sin duda, uno de los aspectos importantes para poder saber si estamos mejorando o no estamos mejorando es esa medición que tenemos como trascendental. Esa medición que nos ha pedido, de alguna manera, el ir registrando todas aquellas actividades, todos aquellos tiempos, todos aquellos desperdicios, todos aquellos costos que sin duda vamos teniendo dentro de nuestra misma organización. Y no es una parte que de alguna manera nos permita generar ese plus, el decir nada más elimino un costo y ya tengo una ventaja competitiva. No, es poder hacer un sistema integral. Un sistema integral que se va a lograr con la aplicación de las técnicas que vamos a estar revisando y que se va a lograr con la aplicación de una medida rígida y disciplina dentro de una organización. Una organización realmente está vinculada con todos aquellos procesos que generan un producto. Es una organización que genera esas actividades, pero esas actividades no necesariamente se van a ver vinculadas con una mejora. Esas actividades se van a ver vinculadas con una necesidad, se van a ver vinculadas con una forma de repetir. Tenemos que buscar la repetibilidad de nuestros procesos. No podemos encontrar que hoy estuve bien y mañana estoy mal. Tenemos que encontrar mediciones, tenemos que tener un historial, tenemos que saber hoy cómo estamos y a partir de ahí empezar a meter esas técnicas. Es importante conocer la situación actual para determinar los objetivos hacia los cuales se quiere enfocar y los medios necesarios para cumplirlos. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo la parte de misión, la parte de visión? Si no sabemos dónde estamos, si no sabemos cómo estamos integrando nuestras operaciones, no vamos a poder establecer objetivos, no vamos a poder establecer metas. Necesitamos saber cómo estamos, cuál es nuestra situación y ahora sí poder decir, quiero llegar a una parte muy importante dentro de nuestra misma organización. Sin duda aquí ya empezamos a ver situaciones totalmente compaginadas. Situaciones compaginadas que se van a ver totalmente inmiscuidas en un proceso bien claro de nuestra misma organización. Una vez que nosotros vamos viendo lo que es nuestro sistema actual y una vez que vamos vinculando esas actividades que vamos investigando en función de la información que vamos obteniendo, esas actividades sí van a generar ese plus, van a generar esa necesidad y van a generar esa característica de proceso que hoy en día estamos necesitando. Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina donde vemos que los indicadores de medición deben establecerse con la participación de la alta gerencia. Ningún indicador dentro de lo que es la manufactura esbelta o Lean Manufacturing pueden estar fuera de un involucramiento de la alta dirección. La alta dirección está encontrando nuevas necesidades. La alta dirección está encontrando nuevas metas.
La alta dirección está buscando que dentro de su compañía, que dentro de su movilidad como negocio, esté encontrando esas características en las cuales ciertos indicadores tienen que ser determinados por la alta dirección. La alta dirección no puede estar expensas a que un departamento le diga, bueno, la calidad, hoy en día tuvimos 100 rechazos y le vamos a bajar a 95 rechazos. No, tiene que haber un compromiso y tienen que ser objetivos totalmente agresivos para alcanzar ¿qué? La manufactura de clase mundial. Ya no podemos estar metiéndonos en volúmenes. Ya no podemos estar metiéndonos en que, ok, sacamos el producto como sea, pero lo sacamos. No. Ahora tenemos que sacar un producto con eficiencia. Tenemos que sacar un producto con la mejor característica en la cual vamos a estar relacionando todas las necesidades que tenemos de nuestra organización y vamos a estar vinculando todas esas características que nuestra organización exige. Si no es así, vamos a estar totalmente vinculados a un círculo cerrado. Y la manufactura esbelta tenemos una serie de situaciones en las cuales tenemos que ir cerrando el círculo, pero de una manera eficiente. Antes de iniciar con la implementación del sistema de Lean Manufacturing, es esencial asegurar el abastecimiento completo de materiales. Miren, una parte muy esencial es que si nosotros queremos aplicar sistemas, no tenemos que tener variables en las cuales nosotros vamos a estar regidos porque de alguna manera no estamos encontrando los objetivos de abastecimiento de materiales. Todos esos temas que hemos visto de cadena de abastecimiento, de la cadena de valor, toda esa parte importante de lo que es la empresa familiar, el mismo control de operaciones nos tiene que llevar a tener ya cero problemas de abastecimiento de materiales, porque si no, nos vamos a estar enfocando a cuestiones que no vamos a estar cumpliendo nunca. Realmente es una necesidad de nuestra empresa el tener resueltos ya, cuando menos uno de los problemas de nuestra cadena de abastecimiento, que es el abastecimiento de materiales para nuestra organización. Cuando tenemos resuelto esto, entonces ya empezamos con la fase de implementación, que es una tarea fácil, hasta cierto punto. Está fácil, pero comparada con establecer una línea de partida como la medición de los resultados. Posterior a este tema que veremos de manufactura esbelta, vamos a ver una parte que se llama Balance Scorecards. Balance Scorecards que va a estar apoyando muy fuerte al tema de manufactura esbelta. ¿Por qué? Porque a pesar de que vamos a ocupar muy poco tiempo en lo que es Balance Scorecards, vamos a estar definiendo esas características en las cuales nosotros vamos a poder definir en su momento como tema final de este módulo nuestro business plan, nuestro plan de negocio. Ahora sí, ya va a ser una parte inicial. Ya vamos a estar revisando resultados, ya vamos a estar revisando desempeños y también se trata de un primer paso crítico para determinar el éxito de Lean Manufacturing, el tener esos resultados totalmente como indicadores de desempeño bien fundamentados. Indicadores que no son objetivos que de alguna manera dices son sueños, no, son objetivos que realmente se pueden realizar, son objetivos que son alcanzables y que son medibles. Tienen que ser indicadores que de alguna manera nos estén presentando una nueva característica de desempeño. Son indicadores que, como una base fundamental de la manufactura esbelta, nos pueda decir en qué momento vamos a mejorar y que sean tan sensibles para poderlos determinar sobre una base financiera, sobre una base de operación, sobre una base de calidad y sobre una base, sin duda, de un control de operaciones bien definido. Por otro lado, también es importante ver que analizar e interpretar los niveles de desempeño logrados por otros departamentos de la empresa, por otras fábricas de la misma corporación o inclusive por otras empresas del mismo giro y de otros sectores también son importantes. No necesariamente la manufactura esbelta se basa en resultados que hoy en día tengo en mi organización.
Si tenemos un escenario en donde tenemos diferentes fábricas, tenemos que hacer un benchmark de la información. Tenemos que hacer una coalición de todos aquellos resultados en los cuales vamos a estar compitiendo, en todos aquellos resultados en los cuales vamos a estar logrando las nuevas características de la organización. Sin embargo, esos programas en los cuales vamos a estar definiendo las nuevas características y esas herramientas en las cuales nos vamos a estar apoyando, realmente tienen que ser veraces. No se trata de implementar 3 pasos. No se trata de implementar una serie de actividades para poder decir, hey, yo ya tengo implantado 5 S's, por ejemplo. Se trata de realmente visualizar el desempeño y el logro de haber implementado esa herramienta. Se trata de que de alguna manera esa herramienta realmente vaya a dar un plus a nuestra organización y que financieramente nos esté dando esa característica en la cual nos estamos metiendo como una parte fundamental de nuestro negocio. No duden que de alguna manera nosotros tenemos que tener una manufactura esbelta totalmente implantada, ¿cierto? Vamos a requerir de asesoría, vamos a requerir de personal especializado y de personal que no nos haga perder el tiempo para poder implementar una filosofía. Son filosofías que de alguna manera se encuentran totalmente probadas. Ya lo desarrolló una empresa, ya lo desarrolló otra empresa. Sin embargo, recuerden muy claramente. Una filosofía no nada más es seguir un libro. Una filosofía es tener la experiencia y sentir el resultado. Sentir el resultado es ver toda la parte fundamental de la empresa. Sentir el resultado es ver cómo la empresa empieza a crecer. Esta es una parte muy fundamental de lo que es la manufactura esbelta. Ahora bien, vamos a comenzar a revisar lo que es las herramientas de Lean Manufacturing. Sin embargo, antes de empezar con esto, es de gran importancia el entender que cada uno de estos procesos son procesos totalmente definidos, no son procesos que nos podemos saltar. Sin embargo, sí son procesos que debemos de cuestionar de qué manera van a estar involucrados en el proceso de manufactura esbelta. Realmente todos los procesos se están viendo totalmente inmiscuidos en una necesidad. Realmente todos los procesos están viéndose como aclarados dentro de un proceso de manufactura. Sin embargo, debemos de entender que la alta dirección, como cualquier sistema de implementación, tiene que tener un compromiso. Un compromiso que, como en los sistemas ISO 9000, que son sistemas de gestión, no son sistemas directos de manufactura esbelta, son sistemas que de alguna manera requieren de ese compromiso de la alta dirección. Son sistemas que sin duda van a estar vinculados en todo el proceso. Van a estar vinculados en una necesidad de apoyo. Van a estar vinculados en una interrelación de actividades que nosotros tenemos que tener como parte fundamental de la creación, de la implementación y del compromiso hacia el logro del objetivo de la misma organización. Vamos a ver la primera herramienta, que se llama reducción del tiempo de preparación y montaje. La reducción del tiempo de producción es el objetivo primordial en el entorno competitivo de hoy en día. Este tiempo se compone por varios elementos como preparación de material, traslados, ensamble y el tiempo de preparación de las máquinas, el setup. El tiempo de preparación de las máquinas tiene una relación directa con el tamaño de los lotes de producción. Ahora sí, empezamos a ver ya una filosofía sobre la reducción del tiempo. Primero, tenemos que entender cómo nos estamos visualizando. Vamos a ejemplificarlo con un diagrama en el cual vamos a ir entendiendo de qué se trata esta operación. Nosotros tenemos una base cero. Una vez que esta base cero se ve inmiscuida en un tiempo, entonces vamos a tener en esta parte lo que es el tiempo.
Y vamos a tener un tiempo total. Este tiempo total que sin duda se va a ver vinculado con las operaciones que tenemos. Ahora bien, cuando nosotros visualizamos nuestro proceso, vamos a ir entendiendo que un tiempo del proceso va a ser en el momento de lo que es la planeación. Después vamos a entender que otro tiempo del proceso va a estar vinculado con lo que es la preparación. Entonces aquí decimos que es la planeación, aquí es la preparación. Sin embargo, también tenemos otros tiempos, como son los tiempos de producción. Y esto no tiene una escala, realmente no lo estoy dibujando como una escala, sino lo estoy dibujando como una representación. Entonces aquí ya es la producción. Y posteriormente vamos a tener tiempos que es el tiempo de inspección o de calidad. Y posteriormente vamos a estar revisando tiempos como es el tiempo de embarque o de liberación. Entonces, una vez visualizando y esquematizando nuestro proceso, realmente vamos a ver dónde tenemos de alguna manera opciones. Y las opciones están en, si el tiempo de preparación es más corto, vamos a graficar de alguna manera otra representación igual. Este es un tiempo disponible que nosotros tenemos. Entonces, si empezamos con el tiempo de planeación y el tiempo de planeación es más corto, y después vemos el tiempo de preparación, que en lugar de tener esta característica, tiene una característica menor. Y así sucesivamente, a lo mejor el tiempo de producción lo tenemos muy eficiente y tiene un tiempo muy similar al que estábamos manejando. La calidad, bueno, puede reducirse, sin embargo, no es momento de revisarlo. Y posteriormente tenemos lo que es el embarque, bajo la misma característica. ¿Ustedes imaginan qué significa esta parte? Esta parte es una capacidad disponible. Cuando nosotros tenemos esa capacidad disponible, entonces sí vamos a estar totalmente vinculados a un proceso de mejora. Y esa capacidad disponible, ¿qué es lo que nos puede dar? Lo que nos puede dar es una mejor oportunidad de negocio o una nueva oportunidad de negocio. Y nos puede dar esas características en las cuales nosotros nos podemos mover. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vemos que cabe señalar que el objetivo no es reducir el número de operaciones. Las operaciones tienen que ser las mismas, ¿eh? No podemos cambiar nuestro proceso, no podemos generar una nueva característica. Lo que podemos hacer es reducir el tiempo utilizado para diversos momentos en la máquina que se encuentre inactiva. Esto es simplemente reducir el tiempo empleado para configurar el proceso o adecuar la máquina cuando éste está produciendo. ¿Qué quiere decir? No hemos quitado las operaciones. Lo que hemos hecho es que parte de este tiempo que nos faltó aquí, la parte roja, lo estamos haciendo mientras la máquina está funcionando. Entonces sí, vamos a entender que dentro de este proceso productivo no necesariamente es reducir operaciones, sino tener este tiempo de preparación que de alguna manera se nota. A esto se le denomina tiempo de preparación interno, mientras el tiempo de preparación cuando la máquina está produciendo se le llama tiempo de preparación externo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajo el mismo diagrama tenemos la misma característica. Vamos a analizar solamente el tiempo de preparación. El tiempo de preparación debemos de dividirlo en actividades internas y actividades externas. ¿Qué significa? Que las actividades internas es cuando tiene que parar la máquina para que se pueda realizar la actividad. Y las actividades externas es cuando cuando está funcionando la máquina, podemos estarlas haciendo. Ejemplo,
vamos a preparar una máquina en la cual requiere de un cambio de materiales. Entonces, este cambio de materiales de alguna manera va a estar vinculado en que tengo que traer los materiales a la línea de producción, va a estar vinculado en que de alguna manera nosotros estemos integrando nuestro proceso en actividades totalmente inherentes. Entonces, ¿qué hacemos? Primero lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las actividades internas y cuáles son las actividades externas. Después, bueno, regularmente esto se nota de forma contraria. Tenemos actividades internas y las actividades externas. El siguiente paso es hacer que esas actividades externas, identificar cuáles las podemos hacer externamente. De tal manera que bajo la misma característica, la parte de externa se empieza a hacer más grande que la interna. Y en la medida que nosotros tengamos esta disminución de actividades, tenemos que buscar que sea la menor cantidad de actividades internas para que las actividades externas que no nos hace parar nuestra máquina realmente vaya buscando esa característica. Ahí es donde se muestra productividad. Ahí es donde, sin duda, debemos de ir encontrando las nuevas características. Debemos de ir encontrando la nueva necesidad. Y es una necesidad en la cual nosotros vamos a ir disminuyendo el tiempo y vamos a encontrar lo que es la capacidad disponible. Y de alguna manera también vamos a estar mejorando ¿qué? La parte de planeación, la parte de preparación, la parte de producción todavía no entramos, la parte de control de calidad tampoco todavía no entramos, sin embargo la parte del embarque empieza a ser ya una parte fundamental porque el embarque también necesita como operaciones de preparación. Y estas también pueden ser involucradas en esos tiempos de preparación en los cuales busquemos que un embarque, en lugar de tener esta característica, deba tener una característica menor en la cual estemos haciendo que operaciones externas se hacen mientras iniciamos el embarque o la operación anterior. Se fijan cómo es una forma en la que reducimos tiempos. No estamos reduciendo operaciones. Estamos reduciendo tiempos que de alguna manera van a estar totalmente vinculados en nuestro proceso. Es así como de alguna manera los tiempos, la reducción del tiempo de preparación y montaje ya empieza a ser una parte fundamental y a esto se le llama lo que es el SMED. Single Minute Exchange Die, que significa cambios rápidos y cambios que tienen que ser en menos de un minuto. Esa es la filosofía, no necesariamente, en menos de 10 minutos, perdón. No necesariamente tienen que cumplir los 10 minutos y ya estamos dentro, no. Eso es una filosofía como tratar de decir cómo vamos a estar disminuyendo todas las características de nuestro proceso. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde dice que algunas de las tareas internas originales pueden eliminarse, como es el caso de los ajustes múltiples y de las tareas enfocadas a la preparación o configuración. Las señales de ajuste o poka-yoke. Poka-yoke es otra de las técnicas que por ahí se utilizan como un Kanban, que no necesariamente es una técnica especial, sino va totalmente vinculada a lo que es el proceso de jalar o el proceso de empujar. De alguna manera el poka-yoke asegura el punto de partida para los ajustes que sea menor. Un poka-yoke es un sistema a prueba de errores, ¿sí? Como las conexiones o puertos de entrada que se utilizan en las computadoras personales. Ese es un ejemplo. Sin embargo, el poka-yoke lo que nos dice es, enséñame a hacer una carta de ajuste y enséñame qué actividades puedo hacer mientras la producción va a terminar anteriormente o va a mejorar. Esas son las partes en donde realmente el poka-yoke empieza a tener una característica muy, muy importante. Busca exactitud, busca el no ser inmune, busca el tener una vulnerabilidad, pero controlada. Eso es lo que es el sistema poka-yoke. Ahora bien, vamos a revisar otro sistema, que es el sistema pull. El sistema pull es el sistema jalar.
El sistema pool o sistema jalar es un concepto enfocado a la reducción de inventario de producto en proceso. Totalmente todo este sistema de alguna manera se ve vinculado en todas las características que tenemos dentro de nuestro proceso. Lo que es el sistema jalar lo hemos visto en la parte de control de operaciones, pero sin embargo realmente también estamos cómo viendo en nuestro sistema, aquí estamos vinculando nuestra producción en lo que se le llama WIP. WIP significa, en inglés, significa Work in Process, que no es nada más que tener un sistema en donde tenemos producción en proceso. En un sistema tradicional de manufactura por lotes, cada proceso de lotes en la operación empuja, ¿cierto? O sea, una vez que tenemos una operación, hacemos empujar para llegar a la siguiente operación, etcétera. Tanto producto como sea posible en el siguiente proceso de lotes y ya principalmente las medidas de salida. En el sistema pool o sistema jalar, las operaciones sucesivas jalan. O sea, es al revés. Realmente las operaciones subsecuentes empiezan a jalar el producto. No lo empiezan a empujar y se empieza a hacer un inventario ahí de producción en proceso. No. Realmente se empieza a dar una característica en la cual nosotros vamos a ir entendiendo que nuestro proceso, en lugar de empujarlo, lo vamos a jalar. ¿Y cómo lo vamos a jalar? Lo vamos a jalar en función de la eficiencia que tenemos en el proceso. Y ahí la importancia de la reducción de los tiempos de preparación y de montaje o de producción. Realmente todo esto es un sistema en el cual permite tener una secuenciación de operaciones. Sin embargo, también permite ir encontrando las nuevas necesidades que se tienen dentro del sistema. Empieza a ir encontrando que las operaciones sucesivas pueden ser menos eficientes. Y entonces lo que tenemos que ir viendo es, punto número 1, determinar dónde se encuentra nuestro cuello de botella. Punto número 2, determinar si estamos jalando adecuadamente los materiales. Punto número 3, si de alguna manera estas operaciones subsecuentes o anteriores realmente están requiriendo el producto así como me lo están, configurando. Realmente todas las operaciones que tenemos dentro de una organización no necesariamente tienen que ser operaciones totalmente inmiscuidas. Tienen que ser operaciones que sí permitan tener una potencia, una potencialización de mejora. Entonces el sistema jalar dice, bueno, no me empujes, yo te voy a jalar porque de alguna manera yo empiezo a ser más eficiente que tú. Y así sucesivamente a las operaciones anteriores. Sin embargo, este sistema realmente se utiliza para poder visualizar y para poder conceptualizar una filosofía de trabajo. Filosofía de trabajo que tiene que ser totalmente vinculada al desempeño que tenemos dentro de nuestra organización. Una señal visual como el Kanban es una herramienta que se utiliza para jalar. Claro, el Kanban nos va a decir, cuando yo te ponga la tarjeta verde en esta casilla, es cuando de alguna manera tú necesitas ese producto. Y para yo poder dar ese producto en la operación anterior, necesita envolverse en las cantidades que nos lo están pidiendo. Realmente el sistema jalar se utiliza bajo sistemas estándar de operación, bajo lotes bien definidos, bajo tamaños totalmente estudiados, como es el lote económico. Por ejemplo, ahí sí nos vamos a agarrar un poquito de lo que es el lote económico de operación. Nos vamos a estar inmiscuyendo en todas esas características de proceso. Vamos a estar encontrando esa necesidad en la cual nosotros vamos a ir entendiendo que nuestro proceso sí va a ir teniendo las necesidades que queremos, que nuestro proceso se va a ir incrementando en función de cómo vamos a estar jalando el producto. El Kanban puede consistir en una tarjeta, como lo estábamos comentando. Es contenedor vacío
o una bandera que indique el proceso anterior que debe proporcionar más inventario de producto en proceso a la siguiente estación de trabajo. Muchas veces el sistema Kanban también se utiliza en lo que son los almacenes. Esto es, cuando nosotros tenemos un espacio, el Kanban es, ya está vacío el espacio, hay que llenarlo. ¿Con qué lo vas a llenar? Bueno, con el producto que te estoy poniendo en la tarjeta. Esto de alguna manera permite una inflexibilidad. Sin embargo, la inflexibilidad también nos lleva a tener un proceso totalmente rígido y disciplinado, que es una parte fundamental de lo que es la manufactura esbelta. No vamos a estar manejando procesos que sean disciplinados, pero que no tengan una confiabilidad. La manufactura esbelta dice, no tienes problemas de materiales, pero si tu proceso empieza a darse bajo una característica de riesgo, porque tenemos muchas fallas, tenemos esto, tenemos el otro, ojo, es el momento de estar metiendo un mantenimiento preventivo, un mantenimiento predictivo si sabemos que nuestro proceso pudiera variar. Y ahí la importancia de cuando estuvimos revisando la parte de gráficos de control, porque los gráficos de control realmente nos dan esa perspectiva de predecibilidad. Realmente nos dan esa característica en la cual realmente podemos tomar acciones. Y esas acciones se van a tomar para que sistemas como el sistema pool esté funcionando. Otra de las herramientas que vamos a estar revisando en esta ocasión es la herramienta de lo que es el flujo de una pieza. Eso ya lo estuvimos revisando mucho en la parte de control de operaciones, pero no la vimos al detalle, cómo funciona esa técnica. Esa técnica funciona en base a diferentes conceptos. Primero, otro aspecto de Lean Manufacturing es la implementación y diseño del flujo de una pieza. Solamente una pieza tiene que ir creando una ruta. La teoría básica que apunta al flujo de una pieza es que no hay necesidad de hacer inventario entre los distintos procesos, con una sola excepción. Realmente no necesitamos hacer work in process o trabajo en proceso o inventario en proceso que tenemos. Necesitamos asegurar que cada operación es secuencial y necesitamos asegurar que nunca vamos a estar encontrando que la operación anterior va a ir generando mayor inventario que la operación posterior. Para esto yo recomiendo, de acuerdo a las técnicas de ingeniería industrial, yo recomiendo que hagamos balanceos de línea. Los balanceos de línea de producción o los balanceos de línea de servicio, porque también los bancos, por ejemplo, los bancos hacen un balanceo. Saben perfectamente que para un requerimiento necesita un cierto número de gente o un cierto número de máquinas. El balanceo de producción realmente nos va a permitir esa parte del flujo de una pieza. Nos va a dar una característica y nos va a dar una esencialidad para poder entender que el flujo de una pieza es un flujo totalmente consecutivo. Es un flujo que nos va a permitir crear nuevas acciones, es un flujo que nos va a permitir crear nuevas habilidades dentro de nuestro proceso y es un flujo de una pieza el que nos va a permitir visualizar que cada una de las operaciones subsecuentes o anteriores son operaciones totalmente inmiscuidas en un proceso totalmente bien planeado y bien medido. Por eso es tan importante que la manufactura de clase mundial ya no deja la oportunidad de decir, bueno, puede ser que sí funcione bien. No. Aquí se necesitan mediciones, se necesitan estudios de tiempos y movimientos para poder saber si la pieza o dentro de lo que es el concepto general esté funcionando bajo la característica para la cual fue hecha. Que el proceso esté encontrando esas necesidades. Todas estas características que estamos viendo realmente están vinculadas en un proceso productivo. Realmente están vinculadas en una misma necesidad. Y vemos que para lo que es el flujo de una pieza, el diseño del flujo de una pieza es esencialmente un esfuerzo de reducción del ¿qué? Del inventario que también conlleva a otros beneficios en las tareas de calidad, así como la reducción del espacio.
Cuando tenemos visualizado el concepto del flujo de una pieza, realmente vamos a entender, punto número 1, ¿existen departamentos beneficiados? Sí. Departamento de control de calidad en donde no vamos a estar visualizando hasta dónde nos va a estar inspeccionando. Sabemos perfectamente cuál es la salida de nuestra producción y ellos pueden calcular cuál es el tamaño de su muestra. Sin embargo, el no generar inventarios en proceso o inventarios dentro del mismo proceso productivo, nos ayuda a obtener una ventaja en lo que es el espacio. Si nosotros tenemos una posibilidad de tener mayor espacio, vamos a tener una empresa más limpia, vamos a tener una planta más ordenada, vamos a tener unas oficinas más agradables. Y sin embargo, esas son características que de alguna manera nos van a permitir tener una mayor productividad dentro de nuestros procesos. Nos van a permitir tener una característica en la cual vamos a ir integrando cada una de las actividades y vamos a ir generando esa necesidad de cada vez hacer más, más y más. Entonces, no nada más por ser una filosofía de trabajo, sino también tenemos que tener un estudio de tiempos y movimientos totalmente analizado, totalmente integrado a nuestro proceso. No podemos dejarlo atrás. El flujo de una pieza, así es, no permite errores. No debe de haber errores. Los errores también se minimizan al reducirse la cantidad de materiales en proceso. ¿Sí están de acuerdo que cuando nosotros tenemos un material en proceso podemos tener qué tipo de problemas? Mezclas de productos. Podemos tener una lectura errónea del inventario que nosotros tenemos en nuestros almacenes. Los programadores, cuando hacen las siguientes operaciones, dicen, bueno, a ver dónde quedó este material. Si está en el inventario y en el sistema, seguimos. A pesar de que cuando nosotros lanzamos órdenes y de repente cuando jalamos el material como sistema pool, sabemos que tenemos tanto inventario en proceso, nos puede crear una confusión. Y los errores se pueden dar de una manera más fácil para poder entender que esto debemos de alimentarlo. El flujo de una pieza se aplica mejor en un ambiente en el que el traslado de material es automatizado. Ya se necesitan demasiados movimientos manuales y movimientos manuales para mantener el flujo de material en una operación completamente manual. Ojo, cuando son operaciones manuales, realmente el flujo de una pieza puede tener una problemática. Primero, el tiempo de abastecimiento que tenemos del material. En algún momento no podemos anticiparnos mucho. En algún momento lo que podemos hacer es tratar de entender que todas las características que tenemos dentro de nuestro diseño son características en las cuales vamos a asegurar menores movimientos, vamos a asegurar menores distancias, vamos a asegurar que todo esté totalmente involucrado y que todo va a salir de una manera más fiable para nuestro proceso. Tengamos en cuenta mucho lo que es el proceso de una sola pieza, porque especialmente si las distancias entre los distintos puestos son muy largos, vamos a tener problemas de visualización. Recordemos que el sistema pool, como lo vimos hace un momento, el sistema pool realmente lo que nos dice es, yo quiero visualizar lo que necesito tener. Yo quiero visualizar lo que tú necesitas, operación subsecuente. Sin embargo, el flujo de una pieza no nos da mucha oportunidad. Nos da la oportunidad de decir, bueno, ok, podemos utilizar el sistema jalar, pero tenemos que asegurar que todas las operaciones estén totalmente listas para poder entender que nuestro proceso se está dando. Esa es una parte muy, muy importante. El flujo de una pieza es un concepto lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades de cada aplicación específica. Vamos a ver dónde se genera un ejemplo donde se genera el flujo de una pieza. El flujo de una pieza se da en los bancos, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en los bancos cuando tenemos una serie de cajeros que nos van a dar el servicio? Vamos a entenderlo de alguna manera más gráfica.
Los bancos de alguna manera tienen totalmente definido qué es lo que nosotros queremos hacer. Saben que hay diferentes tipos de operaciones en los cuales nos van a atender. Entonces, ¿cómo de alguna manera estos bancos predicen la formación? A ver, vamos a ver. Nosotros tenemos cajero 1, tenemos un cajero 2, tenemos un cajero 3 y tenemos el espacio para otros cajeros. Para un cajero 4 y un cajero 5. ¿Qué es lo que se entiende con esto? A ver, la gente viene y se forma en una fila única. Vamos a entender que nosotros tenemos aquí un cuadro de entrada donde de alguna manera se tiene una fila única. Entra por aquí la gente, vamos a tenerlo así. Entonces la gente viene aquí, da la vuelta y de alguna manera vamos a ir integrando el proceso. Aquí es donde la gente pide su turno. Entonces, cuando hablamos de flujo de una pieza, vamos a entenderla de la siguiente característica. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gentes esperando que le den servicio. Entonces, el flujo de una pieza nos dice, de acuerdo al estudio de tiempos y movimientos, ¿sí? Nosotros sabemos que cada 5 minutos tenemos una operación. Sin embargo, si yo tengo 3 cajeros, vamos a ponerle 6 minutos para que sea un número cerrado. Cada cajero se tiene que tardar 2 minutos en una operación. De esta manera, nosotros vamos a estar viendo que si yo tengo 6 personas, 2 personas caben en 6 minutos. Entonces no hay problema, con 3 cajeros lo podemos hacer. Aquí tenemos prácticamente 7. Entonces, es cuando se decide. ¿Cuántos cajeros caben en 6? Bueno, son 2, 4, 6, es 1, 2, 4, 6 es 2. Y vamos a necesitar uno más, por eso hay 3 cajeros. Sin embargo, nos damos cuenta que empieza a llegar más gente. Entonces, sabemos que en cada operación que está en 5 minutos, vamos a ver 1, 2, 3, cajero 1, 1, 2, 3, cajero 2, 1, 2, 3, cajero 3, 1, 2, 3, cajero 4 y uno más, cajero 5. Entonces es cuando habilitamos estos cajeros como cajero 4 y habilitamos estos cajeros como cajero 5 y de alguna manera eso es lo que nos marca el flujo de una pieza. ¿Se fijan cómo esto debe de ir incrementando en función de cómo se va generando nuestro producto? Esto es lo que de alguna manera en forma práctica nosotros podemos ver cotidianamente. Cotidianamente también podemos observar que estos cajeros no necesariamente, a veces vemos, bueno, si hay más cajeros libres, ¿por qué no nos atienden? Bueno, porque eso tiene un concepto. Porque el concepto es un estudio de tiempos en el cual vamos a ir encontrando nuevas características de un proceso. Entonces, hasta ahora hemos revisado lo que es el flujo de una pieza, hemos revisado el sistema pool y hemos revisado el sistema de preparación. Ahora bien, vamos a tratar de hacer una analogía de estas 3 técnicas, para que veamos cómo no necesariamente se tienen que implantar por separado. Bueno, analogía número 1 es, si yo para el flujo de una pieza necesito tener una secuenciación de actividades,
Necesito reducir los tiempos para poder atender a la operación anterior y poderle dar servicio a la operación subsecuente. Para eso necesitamos estar jalando los materiales. Pero jalándolos bajo un sistema visual, Kanban, por ejemplo. ¿Se fijan cómo el Kanban ahora ya empieza a interrelacionar dos sistemas? Y para poder entregar esos materiales realmente necesitamos reducir los tiempos de preparación y los tiempos de montaje o de producción. Y para poder reducir esos tiempos necesitamos hacer una secuencia de actividades o una implantación de un sistema que realmente nos permita disminuir esos tiempos. Todo esto tiene una característica fundamental. Todo esto tiene una característica en la cual nos vamos a ver integrados, nos vamos a ver homologados en la implementación de sistemas. Realmente no piensen en que la manufactura esbelta se va a ver como un sistema totalmente infringido. No, es un sistema en el que, a pesar de que lo vamos implantando sistema tras sistema, que son diferentes, tienen una vinculación propia, ¿sí? Tienen una vinculación en la cual decidimos, no, es el momento en el cual vamos a hacer esta operación y es el momento en el cual vamos a generar el nuevo recurso. ¿Se fijan cómo esto es de gran relevancia para poder entender que nuestro proceso es un proceso totalmente definido? Que nuestro proceso es un proceso totalmente allegado a una necesidad de negocio. Hasta hoy hemos revisado 3. Hasta esta ocasión hemos revisado 3. Sin embargo, existen más. Vamos a comenzar a revisar una 4ª, pero lo vamos a dejar en un tiempo, en calidad de trunca, para poder ver por qué esto empieza a darse como un sistema de manufactura de clase mundial. No se creó de la nada. Se creó con sistemas totalmente identificables y totalmente sumergidos en un proceso real. Vamos a ver la siguiente lámina donde vemos la distribución de planta celular. Este también se empieza a involucrar mucho en los anteriores. Primero, para reducir las distancias entre las distintas estaciones de trabajo se aplica el concepto de distribución celular. Significa agrupar esas operaciones, significa el entender en dónde tenemos un proceso totalmente inmiscuido dentro de la misma operación y significa que de alguna manera estamos integrados en ese proceso. Eso de alguna manera nos va dando una integración y una celular se dice porque se hace en una célula, en un grupo. Sin embargo, también típicamente un producto es producido por lotes en operaciones sucesivas hasta que aparece el producto terminado. ¿Recuerdan cuando en algún momento estuvimos revisando la parte de distribución por flujo? Que de alguna manera teníamos una distribución en U, donde empezábamos aquí y terminábamos aquí. Eso es parte de una distribución celular, es parte de una distribución como concepto de skid de fabricación, como concepto en el cual vamos a estar inmiscuyendo todas aquellas actividades. Y la distribución celular no se queda atrás, es una distribución que nos va a permitir un análisis y una manufactura de clase mundial. Este método se desarrolló a partir de la idea de agrupar operaciones similares para lograr una alta eficiencia de escala. Esto funciona no solo en la fabricación, sino también en los sectores no manufactureros como las aseguradoras, bancos o las ventas. ¿Cómo funciona esta distribución celular en las ventas? Bueno, pues tenemos regionalizar las ventas, ¿no? ¿Cómo sucede en los bancos? Bueno, tenemos conformado un cierto número de bancos que reportan a una filial. ¿Y cómo tenemos asegurado toda esta parte? Bueno, lo tenemos asegurado simplemente con la distribución total de los recursos que nosotros estamos manejando. Realmente estas son 4 de las técnicas que estamos viendo y que vale la pena repetirlas. Es reducción del tiempo de preparación y montaje. Sistema pull o sistema jalar. Estuvimos viendo la parte de distribución celular, pero también estuvimos viendo el flujo de una pieza.
Creo que hemos avanzado en esta ocasión en la parte más importante de lo que es la manufactura esbelta. Primero, entender el concepto y el porqué de la manufactura esbelta. Y segundo, es saber que estas técnicas realmente se interrelacionan y que no son técnicas que de alguna manera se generen bajo aspectos totalmente relativos. Son técnicas que se generan bajo aspectos totalmente inmiscuidos en una necesidad de negocio. Son técnicas que realmente se generan como una característica fundamental del mismo concepto que se tiene para la función para la cual fueron hechas. En la siguiente sesión vamos a seguir revisando las demás técnicas y también vamos a estar concluyendo el tema como una parte fundamental de lo que es la manufactura de clase mundial. Nos vemos en la siguiente sesión para concluir el tema de manufactura esbelta. Muchísimas gracias.